En este vídeo vamos a definir y describir las principales razones trigonométricas, así como su relación con el teorema de Pitágoras. Vamos a empezar definiendo las funciones seno, coseno y tangente de un ángulo. Para ello, vamos a considerar un triángulo rectángulo como el que aparece en la figura, en el que uno de sus ángulos es recto. Sobre el triángulo vamos a llamar A mayúscula, B mayúscula y C mayúscula a sus vértices. Ahora en colores vamos a llamarle en rojo a A, que es el lado o cateto opuesto al vértice A. En naranja vamos a llamar B al cateto opuesto al vértice B y en verde llamamos a la hipotenusa o lado opuesto al ángulo recto. Vamos a definir las relaciones para el ángulo alfa, que es el que está sobre el vértice A y el que estamos dibujando ahora. El seno de un ángulo, el seno de alfa, se define como el cociente entre el cateto opuesto y la hipotenusa. Si nos fijamos en el triángulo, podemos ver que el cateto opuesto corresponde a A, que lo vamos a pintar en rojo, y la hipotenusa corresponde al lado C, que lo habíamos marcado en verde. Si pasamos al coseno del ángulo, el coseno de alfa, sabemos que es el cociente entre el cateto contiguo y la hipotenusa. En este caso, si de nuevo volvemos a mirar al triángulo, vemos que el cateto contiguo es B y lo habíamos pintado en naranja, y la hipotenusa de nuevo es C, que lo habíamos pintado en verde. Finalmente, la tangente del ángulo será el cociente entre el cateto opuesto y el cateto contiguo. De nuevo, mirando el triángulo, eso correspondería al lado A en rojo sobre el lado B en naranja. Fijaos además que esto corresponde al seno de alfa partido por el coseno de alfa. A continuación, vamos a utilizar el teorema de Pitágoras para obtener la identidad trigonométrica más importante y que relaciona el valor del seno y el coseno de un ángulo. El teorema de Pitágoras establece que para un triángulo rectángulo, como el que tenemos en la figura, se cumple que c cuadrado es igual a cuadrado más b cuadrado. Si utilizamos las definiciones anteriores para el seno y el coseno, se puede demostrar que el seno de alfa cuadrado más el coseno de alfa al cuadrado es igual, fijaos en el dibujo, a partido por c todo elevado al cuadrado más b partido por c todo elevado al cuadrado, y si operamos eso sería igual a al cuadrado más b cuadrado partido por c cuadrado. Operando vemos que sería c cuadrado partido por c cuadrado, es decir, igual a 1. Por lo tanto, la relación que habíamos dicho, seno al cuadrado de alfa más el coseno al cuadrado de alfa, es igual a 1. Esta relación se cumple para todo ángulo alfa y nos permite la transformación entre seno y coseno de cualquier ángulo. Finalmente, vamos a ver cómo se representan gráficamente las funciones seno, coseno y tangente. Esto es muy útil ya que nos permite conocer el comportamiento de otras funciones más complejas o el propio valor del seno, coseno y la tangente para determinados valores del ángulo. Vamos a empezar por representar el seno. Vamos a llamar a esta función igual a seno de x, que la hemos dibujado en azul. Podemos observar que el seno tiene un comportamiento periódico y que su traza se repite cada 2π radianes. Además, vemos que está acotado entre 1 y menos 1, como estamos marcando aquí en el dibujo. Vamos a añadir ahora la función igual a coseno de x, que la marcamos en naranja. Podemos ver que esta función también es periódica, de nuevo que su traza se repite cada 2π radianes y que también está acotada entre menos 1 y 1, igual que el seno. Fijaos ahora que el seno de 0 es 0 y que el coseno de 0 es 1.
Si comparamos además ambas funciones, podemos ver que el coseno está desfasado con respecto al seno pi medios radianes. Para terminar, vamos a dibujar la función y igual a tangente de x, que la estamos marcando aquí en verde. Lo primero que podemos observar es que esta función no está acotada ni por arriba ni por abajo. Y vemos además que tiene asíntotas en los puntos donde el coseno se anula, es decir, en pi medios, 3 pi medios, 5 pi medios, 7 pi medios, etc. Y esto es todo. Hasta el próximo vídeo.